Buenas tardes, maestros, compañeros, doctora, es un placer saludarles, esperando que estén ustedes de lo mejor. En esta ocasión toca el análisis a la obra de Philip W. Jackson, titulada La vida en las aulas. La vida en las aulas. Dentro del texto se aprecia una crítica hacia las prácticas docentes, anteponiéndose claro las creencias acerca de la pedagogía, los métodos y enfoques con los que se ha tratado de abordar el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. En cierto momento se aprecian varios aciertos en diversas opiniones de los teóricos expertos, sus deducciones y reflexiones. Pero, ¿qué tanto de lo escrito aquí se asemeja a la realidad? Es fácil decir o comentar algo cuando se refiere a un fenómeno social. Se desarrolla la explicación de manera general, pero la realidad a veces dista mucho de la teoría. Recordemos que la ciencia, en el ámbito educativo, ha tratado de presagiar o adelantarse a diversos hechos del área educativa a partir de eventos cuantificables en frecuencias, escalas y valoraciones. Es inevitable pensar que, independientemente de la frecuencia en la que se presentan los fenómenos educativos, es imperativo pensar, analizar y descubrir la esencia, el cuándo, el cómo y el por qué de los mismos. Al respecto de eso, una de las formas más viables es integrarse en un aula, un salón, un grupo y estudiar los diversos acontecimientos que se presentan ahí, descifrar los procesos, los métodos y estrategias con los cuales el docente pretende dar movilidad a esos saberes y o conocimientos que se construyen día a día. Si bien es cierto que se aprecian en el aula estrategias y métodos repetitivos que posiblemente han sido heredados o arraigados con el lema "así yo aprendí, así debe funcionar", se ha caído en un bache epistemológico donde difícilmente se reinventa, se reorganiza y o se renueva. Bueno, para comenzar, dentro de los quehaceres de la educación hay una preocupación bastante significativa, dentro de la cual, a partir de las necesidades que surgen por conocer qué es lo que sucede eh, para desarrollar de manera viable los procesos de enseñanza y aprendizaje, una de las preocupaciones más importantes que se han dado ya a partir de lo que es el ejercicio docente es el saber qué sucede o qué acontece dentro de las aulas, cómo se desarrollan los procesos, qué métodos, qué estrategias, qué secuencias y qué situaciones conocidas como barreras se presentan para que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje lo más acercado para satisfacer las necesidades eh, de los estudiantes. Entonces, dentro de la investigación educativa en las aulas, se ha llevado a cabo cierta indagación acerca de la información, pero lo más importante de esto es no tanto conocer lo que realmente se conlleva en el ámbito relativo a la enseñanza y el aprendizaje, como estrategias, como métodos y como seguimientos. Ha habido ciertas situaciones que se han dejado de lado, como por ejemplo, dentro de la educación especial, se lleva a cabo un estudio acerca de los contextos en los cuales está integrado el alumno. Dichas investigaciones o dichas situaciones que se llevan a cabo ahí es precisamente el conocer las relaciones, las posibles barreras, los diques, los obstáculos que se pudiesen presentar para que se lleve a cabo una satisfactoria relación entre la enseñanza y el aprendizaje y los contextos. Podemos ver que dentro de esas relaciones nos hemos olvidado de algunas situaciones que por ende y por el tiempo y por el ejercicio docente y la labor se han dejado de lado. Ciertas relaciones o situaciones se han dejado de lado porque se cree que no tienen una gran importancia. Bueno, de hecho,
no es que no tengan una gran importancia, sino que dadas las circunstancias del tiempo, es difícil, es difícil reconsiderar esas acciones. Por ejemplo, dentro de la obra se hace alusión acerca de cómo eh, dentro de un inicio de ciclo, los padres de familia están más preocupados porque los niños lleguen a tiempo, los niños tengan la posibilidad de acceder a los materiales, tengan la posibilidad de acceder a tiempo a la asistencia a la escuela, pero no se dan cuenta de muchas cosas que los niños pueden o pudieran observar. Hay situaciones que se conllevan que al parecer no tienen gran importancia, pero sí la tienen. Las relaciones con las que ellos eh, constatan ciertas amistades, cuáles son los trayectos que se llevan a cabo para llegar a la escuela, eh, cosas por el estilo que a nosotros se nos podrían hacer sin importancia. Entonces, dentro de esta investigación, dentro de esta obra, se mencionan muchas cosas acerca de cómo se ha dejado de lado la parte importante de la construcción social de los fenómenos. Si bien es cierto que todo proceso o todo fenómeno social se construye a partir de la interacción con nuestros eh, compañeros, con nuestros amigos, con nuestras familias, es indispensable tener en cuenta todos los fenómenos que van construyendo ese proceso de conocer. A final de cuentas, el proceso constructivista del aprendizaje dice que para poder acceder al conocimiento y a los saberes, existe la necesidad imperativa de tener relación de manera vivencial con los contextos en los cuales estamos interactuando. En los años 60 se lleva a cabo un repunte acerca de las investigaciones de carácter educativo, donde el positivismo como un método de investigación hegemónico va a dar la posibilidad de conocer o de saber la frecuencia con la cual se presentan ciertos fenómenos al interior de las instituciones educativas. Esto a su vez podrá dar la oportunidad, a partir de deducciones y de interpretaciones, cierta cantidad de veces que se presentan ciertos hechos en común. Pero ahora en la actualidad ya no nos interesa tanto saber cuántas veces se presenta algo. A nosotros nos interesa conocer de fondo cierto hecho, cierto fenómeno, qué ingredientes, qué factores intervienen, qué variables se mueven para poder llevar a cabo ciertas cosas. Hay ciertas relaciones, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación, en el ámbito de la producción del conocimiento, que necesitamos conocer en su esencia para poderles dar una explicación y una posible solución. Por otro lado, la teoría crítica asevera que la realidad no es otra cosa más que una construcción social. Esto nos da a entender que la realidad nosotros la vamos creando por medio de las relaciones que vamos entablando a lo largo del tiempo con nuestros congéneres, ya sea en la escuela, en la casa, en una oficina, en la fábrica, en la calle. Ciertamente, estas relaciones van a dar la posibilidad de conocer ciertas cosas que nos van a apoyar para nuestra formación, nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. Las relaciones, los medios y los modos de producción nos van a posibilitar a acceder a los saberes y conocimientos de cualquier índole, en cualquier ambiente, en cualquier proceso y en cualquier ciclo. Con la reivindicación del conocimiento en el año 68, se puede dar por entendido que existen dos vías de conocimiento.
el conocimiento técnico y el conocimiento práctico. Anteriormente en la escuela tradicionalista, la máxima de este conocimiento era que el alumno, a partir de la memorización y la mecanización, que dicho sea de paso tampoco hay que satanizar, sino simplemente hacer una reconsideración para elevar ese nivel, lo único o a lo que se quería llegar era a que el alumno supiera hacer, que desarrollara ciertas habilidades, ciertas actitudes y ciertas aptitudes, pero que se quedaban demasiadamente cortas. Ahora, con la renovación y la reforma a todas las situaciones de carácter educativo, a las currículas y a los procesos evaluativos, ahora se persigue que el alumno sea un ente de carácter reflexivo. Si bien es cierto que el proceso del conocimiento práctico nos va a llevar al nivel de la pragmática y la practicidad, que aparte de saber hacer, lo podamos contextualizar en nuestra vida cotidiana, lo podamos elevar a un nivel de reflexión y eso todavía aún más nos dé la posibilidad de hacer una autovaloración, una autorreflexión y una posibilidad de una independencia cognitiva y una autorregulación. Por su parte, John Dewey y la Escuela Nueva hacen referencia a dos tipos de acciones, la acción reflexiva y la acción rutinaria. La acción rutinaria se conoce como un proceso tradicionalista e inamovible. Mientras tanto, la acción reflexiva nos hace entrever que es una acción en la cual se van a desarrollar seres pensantes, cuestionables y que pudiesen reconsiderar sus acciones en las situaciones y necesidades que les acontece. Si establecemos este ejemplo dentro de un aula, podríamos decir que un docente que lleva a cabo acciones rutinarias va a dejar en claro que sus procesos y sus métodos son los mismos de siempre y con la leyenda de que con esto aprendí y con esto a mí me va a funcionar con mis estudiantes, va a continuar con ese proceso inamovible, ese proceso hasta cierto punto estacionado, en el cual posiblemente a lo mejor ya no concibe y ya no se entrelaza con las necesidades, las aptitudes y las actitudes de sus estudiantes. Y por otro lado, un profesor innovador, un profesor reflexivo, va a desarrollar ciertas estrategias y se va a dar cuenta de que si posiblemente sus métodos para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje no están funcionando, va a ser una reconsideración y una renovación e innovación a sus procesos. Por lo anterior, existe la necesidad de replantear lo ya establecido y de mover ciertos esquemas para poder desarrollar innovaciones, reconsideraciones y modificaciones a las estrategias y los métodos que el docente está desarrollando. Ciertamente también es un poquito difícil dejar esa tarea netamente al mismo docente. Existe la necesidad de que con un equipo de apoyo por parte de los investigadores educativos reconsideren esa parte, conozcan las necesidades, las aptitudes y las actitudes que tienen los maestros para poder elaborar un plan de intervención y apoyar a la mejora de carácter educativo. Dentro de las actividades en las aulas existen ciertas situaciones y experiencias que son poco apreciadas o poco reconocidas, como por ejemplo la plática que existen con nuestros compañeros de al lado, saber si algún compañero es nuevo dentro del aula, si hubo modificaciones dentro de la misma, eh, las horas del almuerzo, las horas de la educación física, cuando nos trasladamos de un salón a otro, cuando tocan los timbres para poder reconsiderar los horarios, cuando a lo mejor posiblemente
mi compañero hizo cambio de mochila, trae cuadernos nuevos, cuando a lo mejor uno de mis compañeritos o compañeritas está triste, está feliz, está preocupado, está ansioso. O sea, un sinfín de conductas que pasan desapercibidas y que posiblemente serían eh, claves para poder entender un poco más el fenómeno educativo dentro de las aulas. Si bien es cierto, por la carga horaria, por el tiempo tan recortado y la saturación de actividades, y por último por la carga administrativa que posee el docente, es un tanto complicado exigirle que trate de verificar y darse cuenta de todas esas actividades, pero sí sería necesario y congruente hacer una reconsideración a todo esto que se acaba de nombrar, con la posibilidad de poder poner atención en estas actividades que son esenciales y que pocas veces le damos la importancia de vida. Por otro lado, dentro de la lectura se hace un análisis y una analogía a tres ambientes donde hubiese la posibilidad de que se desarrollen ciertas relaciones sociales. Una es la iglesia o el templo, donde hay una congregación y un hacinamiento de personas en las cuales, que aunque pudiese ser que estuviéramos sentados codo a codo, difícilmente se pudiera llevar a cabo una relación de trabajo, una relación de conocimiento, puesto que es un lugar donde, independientemente de que hay mucha gente, no todos nos conocemos. Entonces, pues es algo complejo, complicado, pensar que se puede llevar a cabo una relación de aprendizaje. Otro espacio es una prisión, en donde, al igual que en el templo, también hay un hacinamiento de gente, una congregación de una masa bastante considerable. No se podría llevar a cabo el sinfín de relaciones de conocimiento y de producción del mismo, puesto que no hay amistad, no hay ese intercambio de experiencias, este intercambio de ideas de carácter positivo. Y el otro espacio es una escuela, en donde existe ahora sí la posibilidad de organizar, de llevar a cabo relaciones, puesto que ahí, independientemente que a lo mejor al principio no nos conocemos, se va a dar esa relación constante que nos va a permitir establecer ciertos vínculos afectivos, emocionales, de conocimiento, en donde vamos a poder de manera libre compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias con nuestros compañeros, con nuestros maestros y con toda persona que pueda intervenir dentro de una institución educativa. Dentro del espacio de aprendizaje, mejor conocido como aula, el docente podría hacer diversas modificaciones que posiblemente serían pasadas por alto o poco observables por sus estudiantes o alumnos. Dichas modificaciones, tales como el cambiar el mobiliario, el material didáctico, los colores, las imágenes en las paredes, todo tipo de cosas que pudieran dar una reconsideración a la vista del espacio, muchas veces no son tomadas en cuenta por los estudiantes. Ese esfuerzo eh, considerable en el cual se toma el tiempo el maestro de aula, también posibilita la modificación de conductas, eh, posibilita también los procesos de enseñanza y aprendizaje,
los trabajos en equipo, los acuerdos y toda relación que se pudiese construir dentro de las aulas. Por otro lado, tanto el docente como el estudiante tienen la posibilidad para poder integrarse de manera satisfactoria a las actividades académicas, institucionales y sociales. Deben de dominar dos currículas, la currícula establecida por el sistema educativo y otra currícula que muy pocos reconocen o manifiestan, que es la currícula oculta. No solamente se va a poder mencionar que un alumno o un docente es exitoso si domina la currícula institucional, puesto que ahí están implícitas todas las situaciones académicas y de aprendizaje de carácter formal, pero en la currícula oculta hay tres dimensiones y tres situaciones en las cuales si tanto maestro o docente y alumno hacen un apropio o un dominio de este, se puede comentar, se puede decir o deducir que habrá una manera más viable de satisfacer sus necesidades. Dentro de la currícula oculta, en la multitud, tanto el maestro como el alumno tendrán que aprender a manejar sus emociones, sus sentimientos y sus relaciones, puesto que, como ya se había manejado anteriormente, la realidad se construye a partir de las relaciones sociales. Entonces, el alumno deberá aprender a vivir en sociedad, compartir, experimentar cosas en grupo, trabajar en equipo, reconsiderar ciertas situaciones y a lo mejor en su posibilidad pueda aislar un poco sus sentimientos y emociones de sus respuestas para evitar ciertas situaciones problemáticas. Antes de hablar de la dimensión de la motivación, tendríamos que hablar un poco de la evaluación. El alumno tendrá que hacerse consciente a través del proceso que va desarrollando dentro de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, que va a ser evaluado constantemente, al menos en su vida de estudiante. Pero no solamente va a ser evaluado por el docente con las pruebas estandarizadas que hay en su momento abastecen las instituciones, o en su defecto las que el profesor elabora a partir de la currícula establecida. También será valorado por sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de escuela y hasta por sus familiares. Tendrá que desarrollar ese proceso de tolerancia y aceptar que esto que se llama evaluación es un método con el cual él ciertamente se podrá dar cuenta qué tipo de acciones y de actitudes va desarrollando, cuáles son positivas y cuáles son negativas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la motivación aquí? En ese sentido, es importante señalar que anteriormente, cuando se acertaba en una respuesta conocida como correcta, se motivaba, se aplaudía o se felicitaba la conducta del estudiante. Pero, por otro lado, si la respuesta era errónea, se castigaba, se reprimía y hasta se señalaba. Ahora, con los cambios y los procesos evaluativos, se ha modificado esta situación para bien. Ahora
no basta con tener nada más la respuesta correcta, sino también es necesario eh, el desarrollo de un buen procedimiento. Posiblemente a lo mejor dentro de ese procedimiento no se va a llegar a la respuesta correcta, pero hoy en día no solamente se evalúa la certeza de los resultados, también se evalúa el esfuerzo, la dedicación que se lleva a cabo en la aplicación de los procesos para resolver algún problema, llámese de la vida cotidiana. Entonces, dentro de este tipo de motivaciones también existen las motivaciones inherentes al estudiante, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué me satisface? ¿Qué me regocija? ¿Qué me, ¿Qué me llena de alegría? Posiblemente a lo mejor no llegar a la respuesta correcta, pero sí darme cuenta que estoy haciendo un esfuerzo para poder conseguirlo. En esa parte interviene el docente, en esa parte en la cual ya sería una motivación extrínseca, en la cual el maestro podrá alentar al estudiante a realizar un mayor esfuerzo para poder conseguir el objetivo, que es llegar a conseguir la respuesta correcta a los problemas o a las situaciones que se le presentan. La tercera dimensión es el poder. El poder que ejerce el docente sobre las decisiones, conductas, métodos y procesos de aprendizaje del niño en el aula. Y el poder que ejerce el padre de familia en la vida que se desarrolla en casa, a través de la implementación de valores, conductas y buenos comportamientos. Cabe destacar que, estando equilibrados estos dos poderes, podrán dar la posibilidad de un óptimo desarrollo en el ámbito emocional, afectivo y educativo del estudiante. Ya por último, y como reflexiones finales de este capítulo, cabe reconsiderar que debe de haber un replanteamiento y una necesidad de hacer una modificación a las actividades del docente. Si se quisiera llegar a este nivel de utopía en la educación en donde el docente pudiera recabar de pe a pa las actividades, hacer observaciones de carácter más amplio y universal de las actividades que se llevan a cabo dentro de un aula, hay la necesidad de reconsiderar ciertas actividades en donde posiblemente a lo mejor se esté invirtiendo un tiempo que no es necesario, y eso daría la posibilidad a que el maestro ponga más atención a ciertas actividades que dentro de este libro se enmarcan como importantes, pero que han sido pasadas por alto.